Dios les bendiga, hermanos. Buenos días. Sé que amanecieron bien, estamos vivos y tenemos salud. La lección anterior decía que la salvación se puede perder. Podemos caer de la gracia y leíamos unos textos de Pablo a los Corintios, a los Gálatas, a Tito, la carta a los Hebreos. El apóstol Pedro también nos advierte de quedarnos estancados. Jesucristo es el ser más grande que existe. Y la iglesia tiene que llegar a la estatura de Cristo, dice Efesios capítulo 4, versículo 13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura de un varón perfecto. Entonces la iglesia tiene que llegar a la estatura de Cristo. Cristo no viene por una iglesia enana, Él viene por una iglesia a la altura de Él. Y mire por qué se puede perder la salvación. Vamos a mirar esta mañana la carta a los Hebreos capítulo 2, capítulo 10 y el capítulo 12. Capítulo 2, carta a los Hebreos. Vamos a mirar por qué se puede perder la salvación. Dice Hebreos 2, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos? Oiga esto, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Oiga eso, una salvación tan grande. Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Está hablando de la ley, que la ley recibió retribución a los que no la tuvieron en cuenta. Y el apóstol está mencionando que la salvación que tenemos es mucho más grande que la ley. ¿Por qué? Porque dice, habiendo sido anunciada primero por el Señor, nos fue confiada por los que la oyeron. Haga usted la comparación. La ley fue dada por medio de ángeles en manos de un mediador. Pero la salvación que usted y yo tenemos fue dada por el Señor. Fue el Señor mismo el que la trajo. Y luego, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Y qué tal estos textos? Hebreos 10:26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, recuerda el capítulo anterior, el capítulo 2, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Note que estamos diciendo que de la gracia se puede caer. A los Gálatas, Pablo dice, de la gracia habéis caído. Y aquí dice, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Y otra vez dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, hermanos, se puede caer. Aquí está mencionando el apóstol Pablo de algunas razones por las cuales se puede caer. Se puede ver fácilmente en estos versículos
la certeza del juicio. La persona que cae de la gracia de Dios merece mayor castigo que cualquier otro pecador. ¿Por qué? Porque ha recibido el conocimiento de la verdad y ha decidido volverse al mundo después de haberlo recibido. ¿Qué quiere decir esto? Estos versículos explican en detalle lo que una persona hace ante los ojos de Dios. La persona que conoce la verdad sobre Jesucristo y continúa llevando una vida de pecado, comete los siguientes pecados. Primero, pisotea a Jesucristo. Pisotear a Jesucristo es mucho peor que ignorar, descuidar, desconocer a Cristo después de haberlo conocido. Aquí está hablando de los que lo conocieron, que conocieron el amor de Dios, que participaron del amor de Dios y de sus bendiciones. El amor de Dios lo rechazan a Cristo para que todos los vean. Yo estuve en esa iglesia y no me gustó. Rehúsan obedecer a Cristo, niegan a Cristo con sus acciones, con palabras, sus palabras y su vida impía. Muestran desprecio por Cristo al vivir en pecado, aunque conozcan una vida mejor como la que llevaron. Insultar a Cristo, cuando dice la Biblia pisotear a Jesucristo, estamos hablando de eso. Rehúsan a Cristo habiéndolo conocido, rehúsan obedecerlo, niegan a Cristo, muestran desprecio por Cristo, insultan a Cristo con sus hechos y sus palabras y su vida vergonzoso. Quieren vivir en pecado. Esa persona merece más castigo que cualquier otra persona en la tierra. La idea central de este pasaje sencillamente es que no queda más sacrificio por los pecados. Esa persona que pisotea a Cristo tiene la sangre de Cristo como algo inmundo. Recuerde, los judíos se perdieron cuando pidieron frente al trono de Pilato: crucifícale, la sangre de ese hombre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. No le dieron importancia y eso le costó a Israel un exilio de 2000 años. Apenas están regresando. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesucristo es la ofrenda más grande que se ha pagado en la tierra por el rescate de los pecadores. Rechazar a Cristo, dice, el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda. Esto es cosa seria. Usted recibió la gracia de Dios, pero esto lo puede llevar al infierno. Entonces, los judíos, por haber pedido en contra suya la sangre de Cristo, les ha costado dolor y lágrimas. Eso quiere decir que una persona considera que la sangre de Cristo no vale la pena y que no es útil para salvar a una persona. Conoce y entiende, y quizás haya profesado una y otra vez en la iglesia, pero algún momento lo rechazó. Ignora que Jesucristo sacrificó su vida, que la vida es lo más valioso y lo más preciado que un ser humano tiene. Jesús entregó lo más preciado, su vida, derramó su sangre por los pecados de los hombres. Pero el que la rechaza después de haberla conocido, después de haber sido lavado, ahí tienen ustedes. Rechazan la sangre de Cristo porque piensan que la manera de llegar a Dios es vivir de cualquier manera. No, Señor. El único medio de redención es a través de la sangre de Cristo. Rechazan la sangre de Cristo porque para ellos la notan como algo desagradable, repulsivo. Hermanos y amigos, el cristianismo no es una religión,
ni es una denominación. El cristianismo es la muerte, sepultura y la sangre de Cristo, que es lo que le da vida a, a la iglesia. Nosotros, el símbolo de nosotros, la señal del cristianismo no es la cruz. La señal del cristianismo de nosotros es la tumba vacía. Cristo murió, pero está vivo. Entonces, ahora dice el primer aspecto es que pisotean al Hijo de Dios, y el segundo aspecto es que tiene la sangre de Cristo como algo inmundo. El tercer aspecto dice, hace afrenta al Espíritu de gracia, hace afrenta al Espíritu de gracia en el cual fue santificado. Entonces aquí tenemos, primero, pisotea a Cristo. Segundo, afrenta, tiene por inmunda la sangre de Cristo. Tercero, hace afrenta al Espíritu de gracia en el cual fue santificado. La persona que vierte la gracia de Dios sobre los hombres, esa persona que insulta a Dios con su vida, dice Efesios 4:30, no contristéis al Espíritu Santo, que es el sello de nuestra redención. Cristo vino a la vida de la iglesia y formó la iglesia, y la iglesia se constituyó bajo la unción y el poder del Espíritu Santo. Es el Espíritu de gracia el que ha hecho de nosotros hoy una iglesia que espera la venida del Señor. El apóstol Pablo también habla en la primera carta a los tesalonicenses acerca de no afrentar al Espíritu Santo. Afrentar indica, contristarlo quiere decir hacerlo, poner triste, amargarlo, entristecerlo y tener algo sin valor. Entonces aquí hay tres cosas: el que pisotea al Hijo de Dios, el que tiene por inmunda la sangre del pacto y el que hace afrenta al Espíritu de gracia. Dice el texto, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia en el cual fue santificado. Oiga, dice el escritor, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ahora, si vamos al capítulo 12 de la misma carta a los Hebreos, dice el capítulo 12, versículo 14 y 15, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y vea este texto, el 15 y el 16. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Miren ustedes, hermanos, aquí tenemos el consejo del escritor. Primero, dice, tenemos el peligro de no alcanzar la gracia de Dios. Mirad, hermanos, que alguno no deje de alcanzar la gracia de Dios. La gracia de Dios, como hemos dicho, es el favor y la bondad de Dios que salva al hombre, inmerecido. Gracia significa el favor y la bondad de Dios, a la cual no se puede resistir, ni se le puede hacer afrenta. La gracia. Y dice en primero aquí el escritor, el peligro de no alcanzar la gracia de Dios teniéndola a nuestra disposición. Noten ustedes, hermanos y amigos, que las personas por las cuales Cristo murió no merecían la muerte expiatoria de Cristo. Ningún ser humano
Pues la Biblia dice que nosotros éramos débiles, éramos impíos, éramos pecadores, éramos enemigos y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Así es la gracia de Dios que fue dada a los hombres pecadores que estaban perdidos y condenados. La gracia de Dios le dio vida a los hombres, pues fue el regalo más grande que Dios estableció en la tierra. No merecíamos, no, dice Pablo a los Romanos capítulo 5, siendo impíos, siendo enemigos, a su tiempo, dice el apóstol Pablo, murió por los impíos. Entonces, el peligro, que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, el primero. Dos, tenemos el peligro de la raíz de amargura, no sea que brotando alguna raíz de amargura os estorben y por ella muchos sean contaminados. La amargura puede ser causada por cualquier cosa, cualquier persona que nos haya fallado o nos haya causado decepción o problemas de alguna manera. La persona que se amarga con frecuencia es desagradable, despiadada, fría, rencorosa, grosera, dura, cruel, cínica. Le echa la culpa a los demás, como todo. El ser humano es así. Siempre le echa la culpa a los demás. Cualquiera de estas cosas en que el hombre caiga afecta y contamina a los demás. Pablo le dijo, el apóstol Pedro le dijo a un mago, porque él de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Dice el apóstol Pablo, Romanos 3:4, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres tentado. Dice Pablo, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Mirad, hermanos, el texto que acabamos de leer. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Dice Santiago, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Entonces tenemos primero que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Segundo, que brotando alguna raíz de amargura. Tercero, tenemos el peligro de convertirnos en fornicarios. Y cita como ejemplo también a Esaú. Esaú se menciona aquí en los dos aspectos, fornicario y profano. ¿En qué consistía? Esaú desagradó a Dios y a sus padres. Él sabía, porque por las leyes de ellos, conocía que no podía unirse a mujeres extranjeras. Pero como quien dice, ahora es pura pica. Me caso con dos. Se consiguió dos mujeres cananeas. Y eso, primero, eran gentiles, prohibido en ellos. Dos mujeres. Es decir, de una vez practicó la poligamia. Sus padres rechazaron eso, pero él no tuvo en cuenta el consejo de sus padres. No le importó. Primero fue fornicario. Segundo fue profano. Fornicario y profano. Entonces el apóstol hablando de ellos, de la fornicación en primer lugar, dice, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Dice Pablo, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni aún se nombre, dice Pablo,
haced morir por lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Dice Pablo, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Entonces la palabra, el apóstol lo menciona claramente, un fornicario. Se consiguió dos mujeres cananeas que desagradó a Dios y desagradó a sus padres también. Número dos, cuatro de este capítulo 2. El peligro de la profanación. ¿En qué consiste la profanación? Profanar es menospreciar las cosas sagradas. ¿Qué le importó a Esaú su primogenitura? Jacob sí sabía el valor de la primogenitura y el holgazán de Esaú, porque era un holgazán. Le gustaba el campo. Vivía en cacería, de pesca deportiva. Era un buen deportista seguramente. No trabajara un vago fornicario y poco le importaba la primogenitura. Llega un día de camino con hambre y Jacob, su hermano, preparó un guiso, seguramente muy especial. Su hermano le pidió comida. Jacob, que sabía el valor de la primogenitura, le dijo, bueno, si me das la primogenitura, te doy comida la que quieras. Saúl respondió estas palabras: ¿de qué me sirve a mí la primogenitura? Oiga esto, ¿de qué me sirve? Para nada. Dice que eso es lo que la Biblia llama profanación, menospreció lo sagrado. ¿De qué me sirve? Dice que Saúl le vendió su primogenitura, comió y bueno, llenó el estómago de momento, pero perdió lo más grande. La primogenitura en ellos indicaba doble herencia. Cuando el padre moría, él era el juez, sacerdote y jefe de la familia y recibía doble herencia. Ese era el valor de la primogenitura. Pero a Esaú le importó nada. ¿Para qué me sirve eso a mí? ¿De qué me sirve? De nada, de nada. Aparte de que fue un fornicario, fue un profano, porque la palabra profano significa eso, menospreciar las cosas sagradas. Amigos y hermanos, la salvación es lo más sagrado que un hombre puede recibir. Pero este tipo, en el Antiguo Testamento, la primogenitura era algo tan valioso, pero este profano la menospreció. Y traigo esto a nosotros. La salvación, la gracia de Dios, es lo más grande que usted y yo hayamos podido recibir. Sí, Señor. Lo más grande. Menospreciarla, tirarla a la basura, eso se llama profanación. Menospreciar, descarriarse, apartarse, volver a lo que era antes. Como dice el apóstol Pedro, mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la verdad, que después de haberlo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Y note la dureza de Pedro, pero les ha acontecido lo del proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca, o sea, la cerda lavada, a revolcarse en el cieno. Y dice Pedro, mejor hubiera sido que no hubieran conocido el camino de la verdad. Entonces, eso se llama profanación. Cuando usted se aparta del Señor, vuelve al vómito de antes, a revolcarse en el lodo de antes. Pero aparte de eso, se dedica a hablar mal de la iglesia y de la doctrina. Eso se llama profanación, del cual no tiene regreso. Cuando Esaú quiso y entendió el valor de la primogenitura, quiso recuperarla, y dice el escritor, lo luchó, lo lloró, y pidió, suplicó con lágrimas, y dice que no la alcanzó, aunque la procuró con lágrimas. Hermanos y amigos, viene el tiempo, que Dios nos guarde, que Dios nos guarde. ¿Cuánta gente gritaría al pie del arca cuando la gente vio que el
el diluvio vino sobre todo el mundo. ¿Cuántos gritarían, Noé, ábrenos? Pero ya Dios había cerrado la puerta. Imposible. ¿Cuántos, que Dios nos guarde, algún día gritarán a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos de la cara del que está sentado en el trono, porque el día de su ira es venido, y quién podrá sostenerse en pie? Y lo peor, usted, hermano, que ya conoció el evangelio, que fue partícipe de la bendición y de la gracia de Dios, sufrirá peor, recibirá doble condenación. Su conciencia no le dejará en paz ni un solo segundo de su vida. La única oportunidad que tenemos nosotros, hermanos, es el arrebatamiento de la iglesia. Por eso, en que hemos insistido tanto en esto, hay que seguir insistiendo. Se puede perder la salvación. Mira la palabra profanación. Menospreciar las cosas sagradas, menospreciar el culto, menospreciar la Biblia, menospreciar la iglesia, menospreciar las ofrendas de la iglesia, menospreciar los diezmos de la iglesia, menospreciar a los creyentes. Eso se llama profanación. Y vean un ejemplo para redondear, para terminar esto. Usted recuerda la historia de Nabucodonosor. Nabucodonosor tomó el reino de Judá y se lo llevó cautivo a Babilonia. Nabucodonosor fue el primer emperador mundial. Se llevó todo del templo, destruyó el templo, todo lo de valor, el oro, la plata, las piedras preciosas, todos los utensilios con que se le rendía culto a Dios en el templo. Se lo llevó todo a Babilonia. ¿Pero qué hizo Nabucodonosor? Nada de los utensilios sagrados que se llevó de Jerusalén, nada de eso utilizó, los guardó. Los guardó. Y a consecuencia de eso, Dios le tuvo en cuenta a Nabucodonosor, a pesar de lo perverso, que Dios lo puso en disciplina 7 años. Pero al cabo de los 7 años, Nabucodonosor se humilló y Dios lo restauró de nuevo a su reino. Por una razón, Nabucodonosor respetó los vasos sagrados que se llevó de Jerusalén y no los tocó. Posterior a ello, quien sucedió a Nabucodonosor, en el capítulo 6 de Daniel, un rey llamado Belsasar, dice la Biblia, capítulo 6 de Daniel, que este hombre hizo un banquete con 1000 de sus príncipes y sus concubinas. Rindió culto a los ídolos, fue una fiesta llena de orgía, de vicio y de perversidad. Pero aparte de eso, dice la Biblia que él, el perverso Belsasar, tomó los vasos sagrados que su padre había llevado de Jerusalén y que su padre no los tocó. Esos vasos sagrados, dice la Biblia, que este Belsasar bebió vino, licor en ellos, los profanó, lo que su papá no había hecho. Él, perverso, los profanó, bebió vino en ellos con sus concubinas e hizo de todo. Apareció una mano invisible en la pared, que ustedes saben la historia. Apareció Dios hablándole. Y ya saben que este hombre invocó los brujos, trajo toda la gente de su reino, porque de eso dependían ellos, de los brujos, para que le resolviera el enigma que había aparecido en la pared de una mano invisible. Ningún brujo pudo descifrar eso, ninguno. Trajeron a Daniel y Daniel les dice, sí señor, este letrero lo escribió Dios. Maná, Mené, Tucal, Uparsin, que quiere decir, el Señor ha contado tu reino, lo ha hallado falto y ha sido cortado. Eso fue lo que le quiso decir, lo que Dios le dijo a través de eso. Entonces Daniel interpretó y le dice, mire, tu padre, tú conociste el testimonio de tu padre, cómo Dios lo castigó, pero tú, su hijo Belsasar, sabiéndolo de antemano, no tuviste temor de Dios. Dice,
Has profanado los vasos sagrados que tu padre trajo de Jerusalén. Has bebido vino en ellos. Mire que por ahí empezó la cosa. Además, has honrado a los dioses de palo, de piedra, de yeso, de madera, de oro y de plata. Pero el Dios en cuya mano está tu vida, a ese no has honrado. Por lo cual, Dios te dice que tu reino ha sido contado, ha sido hallado falto, y hoy terminará tu reino porque vas a morir. Esa misma noche, dice la Biblia, que Belsasar murió y el imperio babilonio cayó en manos de los persas. Fue una desgracia terrible, todo por una sola cosa: profanó los vasos sagrados de Dios. Pues que le rendiera culto a los ídolos, eso era costumbre de ellos, pero aquí Dios lo castigó y le cortó su reino por haber profanado los vasos sagrados. Hermanos y amigos, termino diciéndoles esta mañana: ojo con la profanación, menospreciar la iglesia, los hermanos, el culto, la alabanza, la oración, la Biblia, las ofrendas de la iglesia es un delito grave ante Dios que no tiene reversa. Que Dios nos ayude. Es decir, que si no nos cuidamos de la gracia podemos caer y podemos perder la salvación. Que el Señor Jesucristo nos ilumine en esta mañana, y ojo, que la salvación vale más que cualquier tesoro del mundo. Dios te bendiga.